Bien, vamos a otro tema, nos vamos a la política directamente. Un nuevo debate han causado las declaraciones del senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien dijo que el gobierno tiene que convocar a la presión ciudadana para sacar adelante sus reformas. Estos dichos provocaron diferencias en el oficialismo y total rechazo, además desde la oposición, que emplazó a La Moneda a definirse por lo que llamaron una evidente amenaza. Vamos a hablar de este y otros temas. Estamos para eso con el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Muchísimas gracias, senador, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por el contacto. Bueno, lo primero, senador, para enmarcar un poco esta conversación, ¿qué se entiende por presión ciudadana? Porque presión ciudadana puede ser enviar un tuit, ir a las calles, manifestarse, encadenarse en algún lugar. ¿Qué es lo que usted entiende bajo este concepto? A ver, efectivamente el sistema político, para dar respuesta en una u otra dirección a determinados proyectos que a veces están entrampados en el Parlamento, que hay demasiada discusión política, pero para que avancen y se concreten, insisto, en una u otra dirección, muchas veces existen distintos mecanismos de presión ciudadana, social, al sistema político. No hay una sola forma. Yo llevo 6 años en el Parlamento, en el Senado, y he sido testigo de múltiples formas de presión para sacar adelante determinados proyectos. Pongo un ejemplo: cuando los camioneros se toman una ruta, cortan una ruta para exigir determinados proyectos en beneficio de la seguridad, por ejemplo, eso es presión social al sistema político, al gobierno y al Parlamento. Cuando los propios parlamentarios y determinadas organizaciones ciudadanas levantan una campaña por redes sociales, con publicidad, etiquetando a los parlamentarios, al gobierno, etcétera, en el periodo anterior, en el gobierno anterior, propios parlamentarios de Chile Vamos, que presionaron a su gobierno para sacar adelante los retiros de los fondos de pensiones. Eso es meterle presión al sistema político para sacar adelante un determinado proyecto. Entonces, me parece que la reacción, la sobrereacción, esta pseudo polémica que se ha levantado por parte de Chile Vamos y la declaración que sacaron institucionalmente los partidos de Chile Vamos, en mi opinión, es una vergüenza y es un poquito hipócrita, dado cómo ocurre finalmente el sistema político para tomar decisiones. Sí, me queda resonando lo que usted dice, porque pone como ejemplo el que los camioneros corten las rutas para generar presión. ¿A eso está apelando el senador Núñez cuando dice entonces que hay que generar presión y que debe ser el gobierno el que convoque? Porque usted lo está poniendo como un ejemplo válido de presión ciudadana. No, yo le estaba respondiendo la pregunta que ustedes me hicieron de cómo entiendo yo la presión ciudadana al Parlamento o al gobierno o al sistema político. Por eso, usted dice que lo que hacen los camioneros es presión ciudadana y a lo que llama el senador Núñez es a que haya presión ciudadana sobre el Ejecutivo para que salgan las reformas. ¿Eso estaría validando entonces acciones de ese tipo, por lo que uno entiende? No, estoy dando ejemplos concretos de cómo el sistema político muchas veces es presionado externamente, y le puse el ejemplo de campañas por redes sociales, le puse el ejemplo de los camioneros cortando rutas, de los latifundistas también en la Araucanía cortando rutas, manifestaciones. Cuando la derecha sacó, por ejemplo, y armó la CONFEPA, ¿no? Esta asociación de padres y apoderados para defender el derecho a pagar en la educación particular subvencionada privada, incluso defender el lucro en esa discusión en el gobierno de Bachelet II, eso también es presión ciudadana. Entonces, son formas distintas de presión ciudadana. Yo no soy quien para interpretar las palabras o las declaraciones de Daniel Núñez, eso lo tendrá que aclarar él, le tendrán que preguntar a él. Yo le estoy respondiendo respecto a cómo, en términos concretos, la propia derecha levanta campañas de presión ciudadana para sacar adelante proyectos en una determinada dirección. Entonces, no sean hipócritas, y es una vergüenza, vuelvo a decir, la declaración que saca Chile Vamos en contra del Partido Comunista y del Frente Amplio, como si ellos, sus propias filas, no hayan generado acciones de presión ciudadana o presión social a su propio gobierno en el periodo pasado, o a este gobierno o al Parlamento para aprobar determinadas leyes. Claro, pero es que la situación al parecer es distinta, senador, porque ahora la protesta o este llamado a que la gente salga a las calles, que haya presión ciudadana, se gatilla porque nos gustó cómo quedó conformada la mesa al interior del Senado que usted además integra. ¿No se está intentando jugar fuera de la institucionalidad democrática que el Frente Amplio, el Partido Comunista, de alguna manera validaron estando en las papeletas, concurriendo a las elecciones y siendo electos, como en el caso suyo, senador de la República?
Es que, a ver, si usted entiende la protesta social como algo extrainstitucional, es que estamos en un problema de comprensión conceptual. Es que la causa es porque no le gustó cómo quedó la mesa conformada. No. Eso es lo que se dice. Ahora que quedó García Ruminot y Matías Walker, es mejor estar en la calle. A ver, yo estoy en el Parlamento y me toca legislar, pero el rol del Parlamento es legislativo y es de representación social y política. Estamos en una semana, de hecho, regional y he estado en múltiples encuentros en la calle con ciudadanía, con organizaciones sociales, por ejemplo, en materia de pensiones. Entonces, tenemos que entender que la protesta social es parte de la democracia, es un derecho democrático. Esto no lo digo yo, esto está garantizado en los distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Por qué los organismos internacionales en materia de derechos humanos reclaman y levantan informes contra los países que reprimen violentamente la protesta social? En Venezuela y en Chile, organismos internacionales de derechos humanos, porque la protesta social se entiende como parte esencial de la democracia. En una u otra dirección, te guste o no te guste la protesta social. Ahora, obviamente, en un marco de respeto al Estado de Derecho, en un marco de protestas civilizadas, ¿no? De protestas pacíficas. Yo no he escuchado al senador Núñez llamar a la violencia. Yo no he hecho ningún llamado a la violencia. Estoy dando ejemplos de cómo en democracia se hacen acción directa, ¿no? De presión al sistema político. Te pongo otro ejemplo. En este periodo, el royalty minero. ¿El royalty minero tú crees que fue sacado adelante solo por una negociación entre el gobierno, la oposición y las grandes mineras? Ahí intervinieron también los alcaldes de manera transversal de todos los colores políticos, incluso de la derecha, que le decían, oye, nos conviene que se apruebe un royalty minero que va a repercutir en mejores beneficios y recursos para las propias comunas. O sea, alcaldes de derecha presionaron a sus propios parlamentarios para sacar adelante un royalty minero. Eso es presión social también, sí. Eso es presión ciudadana también. Entonces, no armemos una sobrereacción, una polémica vergonzoso como lo está haciendo Chile Vamos en contra del Partido Comunista del Frente Amplio, por una escandalera por las declaraciones de un senador, digamos. Claro, ¿no? Lo que pasa es que uno entiende que la protesta social existe, que las manifestaciones son parte de los derechos de las personas y lo hemos visto recurrentemente en la historia de este y de muchos otros países. Lo que aquí llama la atención es que sea un senador de la República el que le pide que se vaya en esa dirección y en esa vía al gobierno de turno, a su gobierno, diciéndole que el gobierno convoque a la presión social. ¿Eso a usted no le genera ruido? ¿Le parece normal? ¿Le parece que el presidente Boric debiese llamar a la ciudadanía a manifestarse en relación a las reformas que están hoy día discutiéndose en el Parlamento, donde el Ejecutivo tiene un rol importante de articulación, de alinear las fuerzas y finalmente conseguir los votos? ¿Usted se imagina al presidente pidiéndole eso a la ciudadanía? A ver, yo entiendo, y es mi posición, me hago cargo de lo que yo digo, digamos, insisto, no soy un intérprete de las palabras de Daniel Núñez, eso tendrán que conversarlo con él. Mi opinión es que el gobierno, si quiere sacar adelante determinadas agendas, determinadas reformas, determinados cambios que tocan intereses en ciertos grupos económicos, en poderes fácticos, y dada la correlación de fuerzas de minoría que tenemos en el Parlamento, con la cual entramos al gobierno, o sea, no es una contratación de ahora por el no cumplimiento del acuerdo por parte de la derecha, ¿no? Obviamente al gobierno le corresponde, para sacar adelante su agenda de cambios y no simplemente administrar el status quo, le corresponde generar las condiciones para lograr acuerdos. Te puse el ejemplo del royalty o te pongo el ejemplo del aumento del salario mínimo a los 500.000 pesos. Insisto, ahí no hubo solamente una mesa de trabajo entre gobierno y oposición. Ahí también se conversó con los gremios empresariales, con las pymes, con las organizaciones de trabajadores. Lo mismo en la jornada de 40 horas laborales. Entonces tú tienes que generar condiciones en la sociedad, no solo en el Parlamento, para disputar el sentido común y para que tus ideas, tus propuestas sean apoyadas transversalmente por la sociedad y buscar los acuerdos. Yo en ningún momento estoy en contra de los acuerdos. Yo, de hecho, voté por Coloma, respetando un acuerdo administrativo, y fue la derecha la que traicionó ese acuerdo porque ahora no eligió a alguien de centro izquierda como correspondía. Pero más allá de eso, yo voy a estar apelando a los acuerdos, por ejemplo, en materia de pensiones. Pero el gobierno no puede estar solo encerrado en los muros de este Congreso buscando esos acuerdos, sino que también tiene que disputar esas ideas en la sociedad. Y hay distintas formas de hacerlo. No seamos tan literales o tan concretos a decir, oye, el presidente tiene que convocar una marcha.
No se trata de eso, se trata de cómo tus ideas, tu programa de gobierno genera adhesión social, genera transversalidad en la sociedad, disputa las ideas en la sociedad y por tanto tienes mayores condiciones y genera las condiciones para que el sistema político dé respuesta en una determinada dirección. De lo contrario, nos quedamos en una pura lógica de administración del status quo. Pero, senador, por ejemplo, si se convoca a que haya alguna manifestación de estas que se denominan presión ciudadana, por ejemplo, en torno a la reforma previsional, que es algo que se va a discutir eventualmente durante este año allí en el Congreso, ¿qué tan representativa va a ser esa gente que se convoque en las calles cuando, por ejemplo, uno ve las encuestas, la gente no quiere la reforma previsional así que tal como está planteada, quiere básicamente en todas las encuestas el 6% para cotización individual? Si un grupo expresa lo contrario en la Alameda, en la Plaza Italia, ¿por qué va a ser representativo de algo que muestra otra voluntad o otra dirección en el grueso de la sociedad? A ver, entonces legislemos en función de la encuesta. Yo he visto varias encuestas en materia de pensiones y por un lado la gente dice no más AFP, no le gustan las AFP, por tanto está pidiendo cambios a la industria. Por otro lado dice quiero que mejoren las pensiones hoy, no en 40 años, y la pregunta es cómo se hace eso, ¿no? Porque la encuesta no te da las alternativas respecto a cómo mejoran las pensiones hoy. Y después hay una discusión sobre cuánto se va a un seguro social, que ya fue creado en la Cámara de Diputados y ahora tiene que ser ratificado y profundizado en el Senado, pero ya se crea un seguro social. ¿Cuánto de eso, del aporte del empleador, va a ese seguro social para mejorar las pensiones hoy? Cuando yo escucho al presidente de la UDI, al senador Macaya, que entiendo no es una posición personal de él solamente, sino que representa institucionalmente a la derecha más dura, más conservadora hoy día, de manera intransigente, dice ni un peso a solidaridad, ni un peso a solidaridad, todo a cuentas individuales. Eso le está diciendo a los actuales adultos mayores, jódanse porque no van a mejorar sus pensiones hoy, sino que solo estoy apostando al largo plazo, a 30 o 40 años más, a que mejoren las pensiones. Ese es un debate político, ese es un debate ideológico que tiene consecuencias concretas en la sociedad. La pregunta al gobierno es, ¿se va a quedar paralizado de brazos cruzados esperando que a Macaya o a la UDI se le venga una conversión de solidaridad para ayudar a los pensionados hoy? ¿O va a buscar las condiciones, para generar acuerdos con los que estén disponibles a dar ese acuerdo, ¿no? Ahí la pregunta si la actual mesa, por ejemplo, con José García, con Matías Walker, van a seguir la intransigencia de la UDI o van a abrirse a acuerdos sensatos para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores hoy día, porque esa es una urgencia y un malestar social que se viene acumulando hace demasiado tiempo. Y si el sistema político no da respuesta hoy día, está siendo irresponsable, porque está generando las condiciones para que ese malestar social aumente y la conflictividad social aumente, porque no solo estamos hablando de los adultos mayores, estamos hablando de los hijos, de los nietos, que tienen que hacerse cargo hoy día de las personas mayores con pensiones de miseria y que la UDI está siguiendo una campaña, una presión social de las AFP que le están diciendo a toda la gente, sabe que a usted le van a expropiar los fondos de pensiones, con mi plata no. Esa es campaña, eso es presión social también. Y la UDI está siguiendo la misma campaña que están llevando adelante las AFP. Ahí están claramente los intereses, ¿no? La pregunta es si el resto del sistema político está dispuesto a llegar a acuerdos sensatos. Yo estoy disponible a ceder de mis posiciones originales de que el 6% vaya a seguro social en pos de que lleguemos a un acuerdo para mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero bueno, de eso se trata la política y de eso se trata la democracia, un sistema vivo que, insisto, la conversación no se da solo acá en los muros de este Congreso, sino que también se tiene que dar con los distintos actores de la sociedad. Senador, lo quiero llevar a otro tema que tiene que ver también con otra forma de manifestarse, que es a través de las elecciones. Vamos a tener este año varias, entre ellas las municipales, que se juntan con las de gobernadores, y hay una papeleta larga, intensa, que ha llevado a que se ponga sobre la mesa la idea de dividir o hacer estas elecciones en 2 días. Ayer la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, alertaba de un riesgo de un posible fraude en caso de que se hiciera en 2 días. ¿Qué piensa usted de esas declaraciones? ¿Ve que existe efectivamente un espacio de inseguridad en caso de que tuviéramos 2 días de elecciones? A ver, me parece una vergüenza las declaraciones de Matei, de la alcaldesa Matei. Está siguiendo el mismo patrón de la extrema derecha en el mundo, de Trump, de Bolsonaro, que siempre ponen un manto de duda al sistema electoral. Eso me parece que es irresponsable. Y más aún, cuando ella fue electa
en una votación de 2 días en un contexto cierto, excepcional, pues estábamos en una situación de pandemia, en una elección que habían 4 papeletas, igual que va a haber en octubre, y por tanto, por una cuestión de cuidado sanitario, se decidió hacerlo en 2 días y fue una elección impecable. Y ahora además estamos con voto obligatorio. Por tanto, me parece una irresponsabilidad de parte de la alcaldesa de la UDI, y lo único que me demuestra es que ese sector político, ese partido político particularmente, dada la derrota que tuvieron los republicanos, hoy día estén reemplazando el lugar de una derecha dura, de una derecha conservadora, de una extrema derecha. Yo espero que el resto del sistema político, que su propio partido le quite piso a esa posición. Sobre la posibilidad de hacerlo en 2 días, habrá que estudiarlo. Hoy día obviamente no estamos en pandemia, pero estamos con voto obligatorio, donde se espera un aumento de participación muy significativo. Y ahí hay costos y beneficios que evaluar. También hay otras propuestas que han surgido en este debate, por ejemplo, que se aumenten en un solo día el número de mesas, el número de vocales, ¿no? Y que eso implica un gasto extra también, que habrá que presupuestar por parte del CERVEL y autorizar por parte del gobierno y del Parlamento eventualmente, para hacerlo todo en un solo día y ampliar, por ejemplo, el horario de votación hasta más tarde. Son distintas alternativas. Yo no me cierro a ninguna. Acá lo importante es velar por elecciones limpias, transparentes, apoyando nuestro sistema electoral. El sistema electoral de Chile da garantías, lo ha dado en múltiples oportunidades. Yo podría decir hoy día, mira, el presidente del CERVEL es alguien de la UDI, pero le da garantía a todos los sectores porque el CERVEL funciona con un consejo colegiado y sus funcionarios y toda la ciudadanía, el sistema de vocales, etcétera, opera de manera impecable en nuestro país. Por tanto, despejar primero las dudas de fraude y segundo, seamos pragmáticos y veamos qué es lo mejor para unas elecciones sin problemas, ¿no? Como facilitando esas elecciones en octubre con, insisto, voto obligatorio y 4 papeletas, y evaluemos los mecanismos pragmáticos, si es en 2 días o en un solo día, pero ampliando, ¿no? los vocales, las mesas, etcétera, y el horario, ¿no? El horario de funcionamiento. Y en esas elecciones, senador, ¿cómo están las negociaciones hasta el día de hoy? Vemos que hay discrepancias permanentes entre usted, que representa a Prodignidad, y el socialismo democrático. Lo veíamos a propósito de esto de la presión ciudadana. En Valparaíso, por ejemplo, que es su región, ¿qué va a pasar? ¿Está asegurada la reelección de la alcaldesa Ripamonte en Viña del Mar? ¿Hay algún candidato de peso para el alcalde Sharp ahí en Valparaíso? ¿O eventualmente ustedes podrían terminar apoyándolo? A ver, primero la introducción. Acá yo no veo que hayan 2 bloques negociando como tal, a Prodignidad o socialismo democrático. Yo veo una voluntad de todos los actores del oficialismo a la mayor unidad, incluso con la democracia cristiana, que no es parte del oficialismo, pero que hay disposición de todos los actores para concurrir a un pacto electoral con la democracia cristiana y la unidad de la centroizquierda y la izquierda, y también de las alcaldías independientes que representan al mundo progresista, ¿no? Por ejemplo, Claudio Castro en Renca, por poner un ejemplo, y hay muchos otros. Yo conozco acá a Ignacio Villalobos en Petorca, Ollone y Paitino en La Calera. Son alcaldes independientes que son parte del progresismo y que me parece hay que apoyar como oficialismo, en mi opinión. Ahora, los partidos están negociando, hay plazo hasta el 10 de abril para inscribir un pacto de primarias. Valparaíso, una posibilidad es que se convoque a unas primarias del oficialismo, y ahí la pregunta está si se invita o no al alcalde Sharp, que no es parte del oficialismo. Mi opinión personal es que se le invite, pero bueno, ahí son los partidos los que tienen que ponerse de acuerdo y firmar el pacto, ¿no? Porque es un pacto nacional el que se inscribe. Y hay días todavía, estamos fines de marzo, pero hay plazo hasta el 10 de abril y por experiencia personal en negociaciones anteriores, el pacto muchas veces se firma o se llega al acuerdo hasta altas horas de la noche del día anterior. Por tanto, yo confío en que los partidos van a tener esa capacidad de llegar a buenos acuerdos amplios, donde el criterio sea la unidad de la izquierda, la centroizquierda, del progresismo, para enfrentar a una derecha dura, a una derecha conservadora, a una derecha que le niega mejorar las pensiones a la gente hoy y que quiere profundizar un modelo neoliberal, un modelo de desigualdades que solo beneficia a unos poderes fácticos, unos grupos económicos, una élite política y económica que no quieren soltar, o como se dijo en el contexto del estallido social por parte de la propia élite de la derecha, hay que compartir los privilegios, hay que generar una sociedad de derechos, ¿no? De derechos sociales, de bienestar,
y todo eso parece que quedó en el olvido porque les fue bien en determinadas elecciones, cambió el escenario, cambió el momento, esto es muy dinámico, pero me parece que es muy responsable lo que están haciendo. Así que ese es el desafío nuestro de enfrentar y derrotar a la derecha en las urnas, electoralmente, democráticamente, de manera limpia y transparente. Bien, pues senador Juan Ignacio Latorre, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Que le vaya bien. Gracias, a senador. ustedes, que estén bien, buen día. Nos vemos. Buena jornada.